Vamos a meternos con nuestras prácticas de evaluación analizando algunos de los problemas que están involucrados en ellas. Propongo recorrer rápidamente, pero recorrer los problemas ligados a los objetos, a los sujetos, a los momentos, a los instrumentos, a los criterios, a la comunicación y la calificación y a la devolución y las orientaciones. Cuando se trata de objetos, el problema está acerca de qué se evalúa. Y entonces, allí debemos pensar que se evalúan las prácticas de aprender, o se evalúan los aprendizajes, si quieren, pero que también se evalúan las prácticas de enseñanza, que también necesitamos evaluar las prácticas de enseñanza. Y entonces, les propongo pensar desde algunas preguntas. ¿Qué evaluamos de nuestras prácticas de enseñanza cuando evaluamos? ¿Cómo evaluamos nuestras prácticas de enseñanza? ¿Qué lugar le asignamos a la relación contenido, método, evaluación en la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué tareas proponemos cuando evaluamos aprendizajes? Este recorrido por estas preguntas nos pone en los dos polos del objeto. Nosotros, evaluando la enseñanza, los estudiantes, evaluando el aprendizaje. A veces decimos que evaluamos la enseñanza a través de los resultados que evidencian nuestros alumnos, pero la enseñanza necesita ser evaluada directamente, sin intermediaciones. Y necesita ser evaluada por nosotros, juntando la información que necesitamos juntar. Y esa información, probablemente los mejores interlocutores que tengamos sean los propios estudiantes. Les propongo esta tarea. Propongan algún modo de evaluar la propia enseñanza, dando voz a los estudiantes. Les propongo que apliquen eso que pensaron en alguna de sus aulas. Porque se trate de alguna encuesta escrita, un cuestionario escrito, porque se trate de algún trabajo en grupo, con asignación de alguna tarea que haya definido algunos criterios, por lo que hayan pensado. Pero que lo hagan, que lo apliquen en algún aula. Luego les propongo que propongan algunas categorías didácticas de las cuales ustedes podrían autoevaluar su propia enseñanza. Van a ver que es un lindo ejercicio. La segunda cuestión referida a los problemas nos centra en los sujetos. Hablamos ahora en los sujetos que evalúan. Y aquí estamos pensando en nosotros, evaluadores, como docentes, pero también estamos pensando en los estudiantes como sujetos evaluadores. Les propongo algunas preguntas para pensar en esta cuestión. ¿Qué concepción tenemos respecto a la necesidad de promover la autoevaluación, no la autocalificación, como veíamos hace un rato, de los estudiantes como parte de su formación profesional? Porque todo profesional requiere en el ejercicio de su profesión necesariamente evaluar su desempeño. La pregunta es, nosotros, en el proceso formativo, ¿enseñamos a los estudiantes a evaluar su desempeño? Otra pregunta que puede orientar nuestro pensamiento en este sentido es, ¿cómo y cuándo promovemos la autoevaluación de los estudiantes o la coevaluación de los estudiantes entre sí? Les propongo sistematizar esto con una tarea. Intercambien con algún colega una reflexión en torno a preguntas como las que nos hacíamos recién en la diapositiva anterior. Enumeren luego algunas categorías desde las cuales ustedes propondrían a sus estudiantes autoevaluar su propio aprendizaje. Y finalmente propongan algún modo de favorecer que los estudiantes autoevalúen sus aprendizajes. Y háganlo, aplíquenlo en alguna de las aulas a ver qué pasa. Los problemas ahora se centran en los momentos, el momento en que se evalúa. Y entonces, de aquí se desprenden lo que habitualmente llamamos la evaluación inicial o la diagnóstica, la evaluación de seguimiento, la continua, la evaluación parcial o de corte y la evaluación final o de promoción. Algunas preguntas para pensar. ¿Es necesario diagnosticar en la educación superior? Si lo fuere, ¿qué cosa habría que diagnosticar? ¿Cómo hacemos evaluación continua
de la enseñanza y del aprendizaje. Los parciales y los finales, la evaluación de corte y la evaluación de promoción. ¿Qué proponemos? ¿Evalúan lo que realmente necesita haber aprendido un futuro profesional de nuestro campo disciplinar y las habilidades cognitivas que ese campo disciplinar promueve? Vamos a tratar de sistematizar estas preguntas y estas reflexiones en una tarea. Vuelvan a juntarse con un colega, intercambien las reflexiones en torno a estas preguntas. Ahora quiero centrarme en los instrumentos, los problemas que se derivan de los instrumentos. Y entonces, con la misma lógica, tenemos que decir instrumentos para evaluar la enseñanza, instrumentos para evaluar el aprendizaje. Algunas preguntas. ¿Qué decisiones hemos tomado respecto a las posibilidades de evaluar con instrumentos diferenciados, según la habilidad cognitiva que querramos promover? Instrumentos diferenciados, digo, para ejemplificarlo desde lo que son tradicionalmente los exámenes. Exámenes individuales, exámenes grupales o exámenes que tengan una parte individual y una parte grupal. Instrumentos. Exámenes orales, exámenes escritos y exámenes a libro abierto. Exámenes con cierto material a la vista o exámenes con ningún material a la vista. Exámenes domiciliarios, exámenes presenciales, exámenes virtuales. Digo, cualquier formato de estos instrumentos. La pregunta es, ¿qué decisiones hemos tomado respecto a usar diferenciadamente instrumentos de esta naturaleza de acuerdo a la habilidad cognitiva que queremos promover? Sistematizamos estas preguntas con la quinta tarea. Les propongo la discusión con el colega, les propongo que enumeren las 3 mejores cualidades que tienen sus propuestas de exámenes parciales y les propongo luego que enumeren las 3 principales cuestiones que ustedes piensan que debieran mejorar de esas propuestas. Voy a meterme con los criterios. Estos empiezan a ser los temas más engorrosos de la evaluación. ¿Qué son los criterios? Podríamos definirlos como aquellas características que expresadas a modo de cualidades con cierto grado de especificidad se espera pongan en juego los estudiantes en el momento de la acreditación y que se expresan como procedimientos cognitivos o procedimientos prácticos. Los criterios, en consecuencia, direccionan tanto la evaluación como la enseñanza. Había una vieja tira, un cómic que recibía, depende en qué medio gráfico salía, nombres diferentes. Aparecía como Carlitos o como Snoopy o como Rabanitos. Les propongo que veamos la tira porque lo que se está preguntando Rabanitos tiene que ver con esto. Rabanitos se pregunta por los criterios de acreditación. Los criterios que han tenido en cuenta para poner un 4 en su escultura de alambre. La calidad del alambre, el talento que puse en juego, el esfuerzo que demostré, las nociones que aprendí, la técnica utilizada. El problema acerca de los criterios de evaluación tiene que ver con esto. Con estas cualidades que direccionan la enseñanza y que, en todo caso, enmarcan la evaluación. Hay criterios epistémicos, es decir, criterios derivados del propio campo disciplinar. Esas son las cualidades que ponen en juego los estudiantes por las formas de pensamiento que tiene un especial campo disciplinar. Hay criterios de incidencia, hablábamos de esto hace un rato también. Estos criterios que en general son de forma y que inciden positiva o negativamente en la calificación asignada a una evaluación.
Y hay criterios institucionales, esto es, criterios acordados en el conjunto de la institución y que todos los docentes que formamos parte de esa institución tenemos en cuenta porque es un acuerdo que hemos hecho con el colectivo de los compañeros. Quiero mostrarles en esta diapositiva un ejemplo. Esta es una prueba de las que habitualmente llamaríamos de desarrollo. Es decir, tiene una sola tarea que se asigna y que se supone los alumnos deben desarrollar en un relato escrito para responder a la tarea. Si la tarea fuera, por ejemplo, caracterice, contextualiza y diferencia entre sí las posiciones teóricas respecto a la noción de sociedad. Para esta tarea podríamos tener criterios como estos: que se evidencie la lectura de la totalidad de la bibliografía de la unidad, que se identifiquen los núcleos conceptuales fuertes presentes en las teorías involucradas como eje de desarrollo, que se use vocabulario específico y que se resuelva la tarea respetando las características que se han solicitado. Básicamente desde la propia tarea: caracterizar, contextualizar y diferenciar. Evaluar luego esta prueba supone poner en juego desde la escritura que ha hecho un estudiante estos criterios. Se trata de observar el cumplimiento de estos criterios a lo largo de la escritura. Algunas preguntas para pensar en la cuestión de los criterios. ¿Tenemos nosotros mismos claros los criterios de acreditación que utilizamos cuando calificamos? ¿Comunicamos previamente esos criterios? ¿Están explícitos en nuestro programa, en nuestro proyecto de cátedra? ¿Evaluamos las producciones de los estudiantes desde estos criterios? Sistematizamos las reflexiones en la tarea, intercambiamos con algún colega y luego, si no están escritos, les propongo que traten de enumerar los criterios de acreditación con que evaluaron el último examen parcial que hayan tomado. Si los tienen escritos, les propongo revisar los mismos en función de la caracterización que hemos hecho de ellos. Ahora, y muy ligado a ello, los problemas se centran en torno a la calificación, la asignación de la calificación. Habitualmente decimos que la calificación se puede asignar a cada tarea, algo así como decir, si el examen tiene 5 preguntas, 2 puntos para cada una. Asignar puntos por tarea. Podemos asignar puntos por criterio o podemos asignar calificaciones con el uso de rúbricas. Las preguntas serían: ¿la calificación que asignamos es el resultado de ponderar la producción del estudiante desde los criterios que hemos definido? ¿Nuestro sistema de calificación es institucional? ¿Somos justos? Definir la calificación por tareas es lo que habitualmente hemos hecho todos. Definir la calificación por criterio supone pensar la asignación desde otro lugar, porque entonces, en el ejemplo que les daba anteriormente, contextualizar, caracterizar y ese listado de criterios que podíamos poner en juego: lectura de los textos, identificación de los núcleos conceptuales centrales de cada teoría puesta en juego, uso de vocabulario específico, resolución de la tarea tal como la tarea estaba plasmada. Les propongo sistematizar esta reflexión con la tarea número 7. Intercambiar con un colega, como venimos haciendo, y pensar la mejora de las prácticas en términos de asignación de la calificación. Finalmente, el último de los problemas que quiero presentarles tiene que ver con la devolución. ¿Cómo devolvemos, sobre todo, los exámenes escritos, los trabajos prácticos, los parciales? ¿Qué orientaciones damos cuando devolvemos parciales a los estudiantes para que los estudiantes analicen sus errores? ¿Cómo volvemos sobre parciales desaprobados? ¿Cómo ponemos en juego el reaprendizaje, sobre todo en aquellos casos en que observamos que no hubo aprendizaje?
Les propongo cerrar y sistematizar estas preguntas con la tarea número 8. Intercambiar con algún colega y enunciar mejoras de la práctica en torno a la devolución de la evaluación. Para concluir, pensar que estos problemas en términos de evaluación lo que hacen continuamente es desafiarnos éticamente. Pensar que es una cuestión relacionada con el ser justo más que con el ser objetivo. Pensar que es una práctica que tiende a naturalizarse en la vida cotidiana de las aulas y que por lo tanto se hace rutina, y lo que se hace rutina está seguramente enraizado en nuestros hábitos, y lo que está enraizado en nuestros hábitos probablemente aparezca como muy velado y no podamos verlo con cierta facilidad. Pensar que es un problema serio cuando dejamos de interrogarnos a nosotros mismos y cuando dejamos de reflexionar acerca de nuestras prácticas en la evaluación. El que ven en la pantalla es Niels Bohr, un físico danés, premio Nobel de Física en 1922. Y la anécdota que voy a contarles, dicen que la hizo circular el premio Nobel de Química de 1908. No sabemos si es verdad o si es parte de una fábula, pero como viene a cuenta de nuestro tema, vamos a terminar nuestro módulo con la anécdota de Niels Bohr. Cuenta Rutherford: hace algún tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de desaprobar a un estudiante por la respuesta que había dado a un problema de física, pese a que la respuesta era de algún modo acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje a alguien imparcial, y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: llevo el barómetro a la azotea del edificio y le ato una cuerda muy larga. Lo descuelgo hasta la base del edificio, marco y mido. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema, porque la resolución del ejercicio era correcto. Sin embargo, no era una respuesta que evidenciara un buen nivel académico en física. Sugerí que se le diera una nueva oportunidad. Le concedí un tiempo breve para que respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia que tenía que usar en su respuesta conocimientos de física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté entonces si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema y que su dificultad era elegir la mejor de todas. Entonces le pedí que continuara. Escribió la siguiente respuesta: tomo el barómetro y lo lanzo al suelo desde la azotea del edificio, calculo el tiempo de caída con un cronómetro, después aplico esta fórmula: la altura es igual a 0,5 de altura por tiempo al cuadrado. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Me dijo que sí y lo aprobó. Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, me dijo, hay muchas maneras. Por ejemplo, tomas el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si mides a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicas una simple proporción, se obtiene también la altura del edificio. Perfecto, le dije, ¿y de qué otra manera? Bueno, contestó, este es un procedimiento muy básico para medir la altura de un edificio, pero también sirve. En este método tomas el barómetro, te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Por supuesto, si lo que quieres es un procedimiento más sofisticado, puedes atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculas que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es 0, y si tienes en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad, para obtener la altura del edificio, podrías considerar que el barómetro desciende en trayectoria circular y pasa por la perpendicular del edificio. Entonces,
Si calculas la diferencia entre estos valores y aplicas una fórmula trigonométrica, sin duda obtendrías la altura. En este mismo estilo de sistemas, atas el barómetro a una cuerda, lo descuelgas desde la azotea a la calle y lo usas como un péndulo. También así podés calcular la altura. En ese momento de la conversación le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Sí, claro, dijo, pero existen otras muchas maneras. Probablemente la mejor sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del portero. Cuando abra, le dices, señor portero, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura del edificio, se lo regalo. Gracias por la compañía. Hasta pronto.